Buenos días a todos. En el marco de las jornadas neonatales, vamos a hablar un poco acerca de la actualización en nutrición parenteral en neonatos. Desde el punto de vista introductorio, decimos de que nuestros prematuros tienen depósitos limitados de energía y su alta tasa de consumo energético expone al paciente al riesgo de desarrollar malnutrición en poco tiempo, en presencia de ayuno prolongado. Nutrición parenteral prolongada, cuando iniciamos su uso, ha ayudado a permitir alcanzar los requerimientos nutricionales del neonato cuando el tamaño al nacer o las condiciones clínicas impiden el uso de la alimentación enteral. Su implementación ha ayudado a incrementar la sobrevida de neonatos prematuros con peso al nacer mayor de 1,5 kg. El hecho de iniciar la nutrición parenteral total de forma precoz permite mejorar el crecimiento craneano de talla, mejorar el desarrollo pondoestatural en nuestros niños a futuro de 2 a 5 años, lo más importante, mejorar el neurodesarrollo y, por lo tanto, evitar la desnutrición postconcepcional. La nutrición parenteral total siempre ha sido un reto para el neonatólogo. ¿Por qué? Porque para nosotros el hecho de implementarlo va a ayudar a cubrir las necesidades nutricionales del prematuro, va a ayudar a potenciar el crecimiento y desarrollo mental, ayuda a lograr tasas de crecimiento en útero que no pudieron lograrse normalmente al llevar un embarazo a feliz término, evitar la desnutrición postnatal. Hay que considerar de que el aporte exógeno de nutrientes va a ser necesario. ¿Por qué? Porque existe un acúmulo de macro y micronutrientes escasos antes del tercer trimestre. ¿Por qué? Porque nuestros neonatos nacieron antes de la culminación efectiva del embarazo. De igual manera, el prematuro tiene reservas endógenas limitadas con un alto gasto energético, además de las comorbilidades con que nacen, que viene siendo sepsis, síndromes de dificultad respiratoria, así como trastornos de la termorregulación. Todo esto va a conllevar de que nuestros prematuros tengan un alto riesgo nutricional. ¿Cuál es la meta al colocar la nutrición parenteral? Tratar de lograr esas mismas tasas de crecimiento que tenían en útero, de una forma progresiva y eficaz. Las necesidades nutricionales en el neonato están comprendidas en dos fases, la fase de transición y la fase de crecimiento. La fase de transición va a corresponder a los primeros 10 días de vida, en donde va a existir un ingreso limitado de nutrientes por vía enteral. De igual manera, existe una pérdida de peso de 10 al 15%, hay mayor riesgo de sobrecarga o déficit hídrico por todas las comorbilidades, que pueden tener nuestros recién nacidos, alteraciones metabólicas del equilibrio ácido-base, así como también hidroelectrolíticas. Por lo tanto, en esta fase se recomienda la combinación tanto de la nutrición parenteral total, así como también de una nutrición enteral trófica. Cuando comenzamos la fase de crecimiento, que es después de estos 10 días, debemos de tener una condición de estabilidad clínica, mayor tolerancia a la nutrición enteral total, va a existir formación de tejido, que es el principal objetivo en realidad, y un crecimiento progresivo de talla, peso, así como también de circunferencia cefálica. Entonces, todo esto lo vamos a lograr a través de la nutrición enteral. Existen definiciones, tanto técnicas como clínicas, de la nutrición parenteral total. La definición técnica viene siendo que es una técnica de alimentación artificial que consiste en la administración de macro y micronutrientes. En relación a la definición clínica, viene
estableciéndose que es una alimentación que permite alcanzar los requerimientos nutricionales en el neonato cuando el tamaño al nacer o las condiciones clínicas impiden el uso de la vía enteral. De acuerdo con los últimos protocolos revisados de nutrición parenteral total en el recién nacido, se han establecido indicaciones. Estas indicaciones son muy puntuales. ¿Por qué? Porque lo ideal cuando nuestros prematuros nacen o cuando tenemos un recién nacido a término que no tiene mayor comorbilidad es iniciar la nutrición enteral de forma precoz. Pero sin embargo, cuando no se puede, tenemos las siguientes indicaciones. Prematuro menor de 31 semanas, hay que iniciar nutrición parenteral total. De igual manera, en el recién nacido a término y en el recién nacido prematuro mayor de 31 semanas, donde exista como condición esa dificultad de progreso en la alimentación enteral en las primeras 72 horas luego del nacimiento. También puntualizamos como indicación que todo neonato prematuro y todo neonato a término con patologías relacionadas con trastornos intestinales de forma congénita o enfermedades graves como sepsis y síndromes de dificultad respiratoria también tendrían la opción de colocar durante las primeras 24 horas nutrición parenteral total. En aquellos casos en donde la alimentación enteral debe ser detenida y que sea poco probable que se reinicie en 48 horas, y en aquellos casos en que la alimentación enteral sea detenida durante 24 horas y que no sea probable que se progrese con alimentación enteral dentro de 48 horas. ¿Cuál es el mejor momento para iniciar la nutrición parenteral en el neonato de alto riesgo? De acuerdo con los protocolos actuales, debe de iniciarse en las primeras 8 horas de vida. ¿Cuáles serían sus componentes? Los fluidos que vienen obviamente determinados de acuerdo con el cálculo que nosotros vayamos a hacer. Hidratos de carbono, proteínas y lípidos, electrolitos, vitaminas y los oligoelementos. La cantidad va a estar determinada por el peso, la edad gestacional, la condición clínica del paciente y los resultados del laboratorio. En relación a los líquidos, dentro de las consideraciones generales, lo que se indica es que debe iniciarse con 80 a 100 cc kilo día. Dicho incremento va a depender del balance hídrico, la diuresis horaria, el control de peso y la densidad urinaria. ¿Cuál es el principal objetivo en los días subsiguientes? Llegar a un volumen de 150 a 180 cc por kilo por día. Sin embargo, esto estará determinado también por el volumen urinario ideal de 24 a 36 cc por kilo por día. La densidad urinaria también, la ideal sería entre 1000 a 1010, manteniendo unas pérdidas insensibles de 3 a 6 cc por kilo por día y evitar la sobrecarga hídrica. Sobre todo cuando tenemos nuestros neonatos con condiciones de base como vendría siendo la displasia broncopulmonar, el ductus arterioso y el síndrome de distrés respiratorio. En relación al aporte energético, tenemos que cuando se inician los primeros 4 días y cuando se inicia luego de 4 días. Entonces, cuando ocurre lo primero, tenemos que deberíamos dar un aporte de 40 a 60 kilocalorías por kilo día y aumentar de forma gradual para llegar a los intervalos de mantenimiento que vienen siendo de 75 a 120 kilocalorías por kilo día. Ahora bien, cuando la nutrición parenteral total se inicia después de 4 días, debemos ya aportar de 75 a 120 kilocalorías por kilo día.
Neonatos prematuros y a término que reciban alimentación enteral y parenteral al mismo tiempo, debemos tratar de reducir de forma progresiva el aporte energético de la nutrición parenteral total, mientras que se incrementa la alimentación enteral, porque es para garantizar de que ya de forma progresiva todo el aporte calórico se reciba a través de la vía oral. Neonatos prematuros y a términos críticamente enfermos o que estén en su condición postoperatoria, quirúrgica, deben de recibir de entrada un aporte energético de 40 a 60 kilocalorías por kilo día. Ahora bien, en relación al aporte de carbohidratos, debe ser provista en todo prematuro menor de 32 semanas, debido a la imposibilidad que tienen estos prematuros de movilizar energía de los depósitos de glucosa. Nuestra principal función es evitar hipoglicemia para ayudar a un adecuado desarrollo del sistema nervioso central. Es importante establecer de que 1 gramo de hidratos de carbono aporta 3.4 calorías por kilo día. Por lo tanto, nosotros debemos establecer que la tasa que vamos a colocar en el recién nacido a término es relacionado con la velocidad de infusión de glucosa de base, debería de estar de 3 a 4 miligramos por kilogramo minuto en el a término y en el prematuro de 5 a 6 miligramos por kilogramo minuto, porque este viene siendo la tasa de consumo hepático de glucosa. El incremento de la velocidad de infusión de glucosa, tenemos que considerar que no produzca hiperglicemia, no produzca hiperosmolaridad, que no haga una diuresis osmótica y que esto conlleve a la deshidratación. Cuando la concentración de glucosa es mayor de 25%, el acceso para administrar esta concentración debería ser a través de una vía central o un catéter epicutáneo. Ahora bien, cuando es menor del 25%, puede administrarse a través de una vía periférica. Importante que cuando nosotros colocamos una velocidad de infusión de glucosa calculada a 7 miligramos por kilogramo por kilo minuto, esto nos va a asegurar la utilización de glucosa y de energía. Ahora bien, cuando dicha velocidad ya sobrepasa los 20 miligramos por kilo minuto, va a ocasionar infiltración grasa hepática y eso no es lo que nosotros queremos para nuestro neonato. Cuando hablamos del aporte proteico, tenemos que internalizar de que el aporte de proteínas va a mejorar la tolerancia a la glucosa, va a dar mayor aporte de energía, evita la pérdida de agua intracelular, lo cual es uno de nuestros principales objetivos, mejora la síntesis proteica, así como también incrementa el ingreso de fósforo y potasio al tejido macro. Consideramos de que 1 gramo por kilo por día de aminoácidos va a dar un aporte de 4 calorías por kilo por día. Debe de iniciarse en las primeras 2 horas de vida, por todo lo que acabamos de conversar, y nuestro principal parámetro de laboratorio que va a ayudar a determinar ese cálculo del aporte de aminoácidos en la nutrición parenteral total va a ser el boom. Cuando este valor se encuentra por encima de 30 a 40 miligramos por decilitro, ya consideramos de que el aporte de proteínas que estamos incluyendo o determinando dentro de la nutrición parenteral total ya ha llegado a su máximo y debemos de hacer consideraciones, ¿no? Cuando este aporte de proteínas ya es bastante alto, entonces puede producir complicaciones como hipofosfatemia precoz e hipercalemia. En relación al aporte de los lípidos, va a constituir, como sabemos, una fuente de energía importante.
permite la entrega de vitaminas liposolubles, va a proveer de ácidos grasos esenciales, principalmente omega 3 y omega 6, que ellas permiten la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados y triglicéridos de cadena larga y media que van a ayudar a la síntesis del sistema nervioso central. De igual manera, el aporte de lípidos disminuye el riesgo de colestasis intrahepática. Normalmente son tolerados desde el inicio hasta su avance rápido. Igual que con el aporte de proteínas, nuestro principal parámetro de laboratorio va a ser la determinación de los niveles de triglicéridos, y si estos se encuentran por encima de 250 miligramos por decilitro, debería de suspenderse el aporte de lípidos en la nutrición parenteral total. Es importante señalar que la composición de la nutrición parenteral total, tanto en neonatos y a términos, ha tenido cambios de acuerdo a los estudios multicéntricos que se han revisado, y esto ha creado protocolos. Entonces, ya a manera de culminar la conferencia, podemos puntualizar, por eso lo hice en un cuadro resumen para que lo tengamos muy presente. Los primeros 4 días de vida y después de los 4 días de vida. La composición de carbohidratos, así como de proteínas y de lípidos, que van a garantizar ese progreso en la tasa de crecimiento de nuestros neonatos prematuros. No me queda más nada que agradecerles por estar presentes en las jornadas neonatales en el marco de los coloquios médicos, y que dicha información sea del beneficio de todos los que muy amablemente han escuchado nuestras conferencias. Gracias.